Diego Hipólito, brasileño, un gimnasta muy exitoso en su tierra y a nivel internacional. Ganó la medalla de oro en el 2005. Ganó un concurso o campeonato mundial en el 2007. Además de eso, ganó también medalla de plata en el 2006. Él era la esperanza de Brasil en las Olimpiadas de Beijing en el 2008. Toda su preparación, todo su respaldo, toda su capacidad y todo lo que él había luchado, lo que había trabajado, simple y sencillamente se le vino abajo. Porque en uno de los saltos que tuvo que hacer para lograr llegar a la final, simplemente tropezó y cayó, quedando en el 6º lugar. Se lastimó varias ocasiones, tuvo necesidad de ser intervenido quirúrgicamente varias veces. 4 años después lo vuelve a intentar, en el 2012, pero volvió a fallar. Otro salto, tropezó y cayó. No llegó a la final. Diego consideró renunciar a la gimnasia, pero decidió mantenerse fuerte. Decidió competir en su propia tierra, en Río de Janeiro, en el 2016. Después de estar entrenando, trabajando, luchando, terapias y todo eso, él luchó firmemente, hermanos, hasta lograr llegar a Río de Janeiro 2016. Tuvo la oportunidad de volver a redimir su honor, ganando la medalla de plata, convirtiéndose en un orgullo nacional e internacional, porque un gimnasta como él no se dio por vencido en medio del fracaso, de la lucha. Es un hombre que perseveró hasta alcanzar el objetivo. Simplemente siguió adelante. Me recuerda a muchos de nosotros como cristianos, porque nosotros hemos recibido la salvación. El Señor nos ha dado este maravilloso regalo que llamamos salvación. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Debemos luchar, debemos persistir, perseverar hasta llegar a la meta final. Esta es la segunda parte del tema que habíamos compartido la semana pasada. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Pablo el apóstol escribe a los hermanos de Filipos en el capítulo 2, verso 12 en adelante. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra, dice el verso 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo el apóstol
escribe estas palabras que reflejan delante de nosotros un propósito divino maravilloso, tremendo, muy completo. Un propósito claro, un propósito preciso para todos los creyentes, que consta de varias cosas. Ser irreprensibles, ser sencillos, hijos de Dios sin mancha, resplandecientes, luminares en el mundo, asidos de la palabra, quiere decir agarrados de la palabra. Y el objetivo aquí, hermanos, evidentemente que es una gloria apostólica. Sí, una gloria para Pablo. Es una gloria apostólica porque Pablo es el que ha trabajado con ellos. Pablo es el que ha sembrado la palabra a estos hermanos. Y él tiene ese sentimiento de ver esa gloria apostólica para la gloria de Dios, pero en su ministerio. Como dijera el apóstol Juan también a los hermanos de la iglesia en la tercera carta, cuando dice, me regocijo sabiendo que mis hermanos están luchando en la verdad. Es una gloria apostólica. Pablo espera ver a todos los hermanos teniendo éxito. No solamente en su vida cristiana, sino llegar con éxito hasta el día de Cristo. Es por eso que nos da una lección de testimonio. Esa imagen de Cristo que se lleva cada día hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Testimonio. Cristianos con el mejor testimonio delante de Dios. Suena a buen objetivo, suena a buena meta, pero también suena como a responsabilidad propia. Dice el versículo 17, aunque seré derramado, creo yo que decía en el versículo 17, no dice el verso 17, aquí está, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Y cuando nosotros nos entendemos dentro de la salvación, ¿cómo no gozarnos? ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo no alegrarnos después de lo que Dios nos ha dado? Y Pablo está consciente de que su hora de partir está cercana. Él está convencido de que su vida ya ha sido entregada en sacrificio y servicio de la fe por estos hermanos. Por eso él insiste en el cuidado de la salvación. Debemos entender que nosotros, enfrente de esta gran verdad de cuidar nuestra salvación, tal como decíamos la semana pasada, existe el peligro de descuidar la salvación, de deslizarse de la salvación, lo cual suele suceder especialmente en aquellos que no son espirituales, o en aquellos que no han hecho nada por mantener su fe firme, por mantenerse de pie en su salvación. Dice el escritor a los Hebreos, que yo creo que fue Lucas, en el capítulo número 2, a ver si lo puede ver usted, porque aquí no aparece, no lo tengo. Ahí está, miren, Hebreos capítulo 2, versículos del 1 en adelante. A ver si, bueno, nada más aparece un versículo. Estos son gajes del oficio, mis hermanos. Gracias a Dios que no nacimos con pantalla. Tampoco mi propósito era pantallarlos, pero dice Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios, fíjese, dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, primeramente nos habla de una necesidad impuesta. Es una necesidad impuesta en el cristiano, de ser diligentes, de tener prontitud
de ser dispuestos, de ser cristianos con dinámica, con un ánimo tremendo, una motivación tremenda. Pablo dice por un lado a los filipenses: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y luego aquí el escritor de los Hebreos, que para mí fue Lucas, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estuve haciendo algunos cálculos operativos de todas las veces que hemos predicado aquí y que hemos dado clases aquí, que se ha presentado la palabra por lo menos 4 veces por semana, nada más 4 veces por semana. A 3 años y medio aproximadamente usted ha recibido la palabra de parte de su servidor, aproximadamente más de 450 ocasiones. Yo no sé si se acuerdan. Si esta congregación tiene más de 20 años, estamos hablando que se ha recibido la palabra más de 10,000 ocasiones. Suena así como que muy exagerado, ¿verdad? Pero así es, ¿no? Ustedes han recibido la palabra muchas veces. Hemos recibido el mensaje muchas ocasiones. Por eso digo que debemos atender a las cosas que hemos oído con más diligencia, poniendo atención. Cómo me encantaría que me pusieran atención cuando predico, así como pone atención a las novelas que usted ve. Es el deseo de todo predicador. ¿Cuál es el peligro que dice el escritor a los Hebreos? ¿Cómo evitar deslizarse? Yo no sé si usted se da cuenta del peligro en el que estamos. Cada día los cristianos estamos en peligro de perder nuestra salvación, el peligro de perdernos en la condenación otra vez. Ya cuando estábamos perdidos antes vino Cristo y nos rescató, pero estoy hablando de perdernos otra vez. Recuerdo al hermano Pedro en su carta, la segunda carta, le dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, porque haciendo esto no caeréis jamás. ¿Cuál es la postura ideal del cristiano para no deslizarse de la salvación? Obediencia a la voluntad de Dios. Tener una actitud correcta delante de la salvación. Tener una entrega absoluta a Dios. Porque ¿quién es el autor de todo esto? Dios. ¿Verdad? Nos debemos a Dios. Una obediencia y una entrega como la de Pablo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo. Dedicación con gran esfuerzo, mis hermanos. Como los filipenses. Temor que cuida las actitudes internas y que busca agradar a Dios en todo lo que hace el cristiano. Un temblor es una ansiedad por servirle de la mejor manera. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el escritor a los Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? Mira cómo Dios quiere que veas tu salvación. Grande, enorme, es una salvación tremenda. Nadie te la da más que Dios. Es una salvación grande, es algo que Dios nos da, viene de los cielos, desde la eternidad fue pensada y planeada para ti y para mí. Es una salvación grande, enorme, tremenda, es un galardón eterno, tremendo, que no tiene final, hermanos. Una vez lograda, no tiene final. Una vez estando allá, no tiene final. Es una salvación que se debe de ver en grandes magnitudes, hermanos. Y si Dios en Cristo, porque Cristo es la base de nuestra salvación, si Dios en Cristo nos ha dado una salvación tan grande, recuerdo a los apóstoles que decían en Hechos 4, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es Cristo. Amén. Amén. Cristo. Cristo mismo les decía a sus discípulos cuando estaba en el ministerio: el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Amén. Y ha pasado de muerte a vida. Usted y yo, que hemos obedecido el Evangelio, hemos pasado de muerte a vida. Y el escritor de los Hebreos dice que podemos pasar de vida a muerte.
Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Si Dios nos ha dado una salvación tan grande, ¿por qué nosotros de cuando en cuando nos atrevemos a vivir un cristianismo diminuto? Sí, chiquito, pequeño, insignificante, mediocre. ¿Cómo nos atrevemos a nosotros ver la salvación tan grande, chiquita? Y nosotros, hermanos, de vez en cuando batallamos con este punto precisamente. Porque siempre que hablamos de la libertad, por ejemplo, esa libertad que Dios nos ha dado, tenemos una libertad en Cristo. Algunos luego pensamos, ya soy libre en Cristo, muy bien, entonces pensamos que tenemos el boleto para el libertinaje. Pensamos que tenemos el boleto para el libertinaje, y no es de esa manera. Por eso encontramos opiniones como, pues cuidado con la libertad, porque esta conlleva libertinaje. No, es que somos libres. Somos libres en Cristo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, para ya no ser esclavos del pecado. Amén. Somos libres de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Se supone que ya no servimos al pecado. Ahora servimos a la justicia de nuestro Dios. Amén. Y en esa libertad se tiene que disfrutar la relación con Dios. Apartados del mundo, iglesia. Amén. ¿Verdad, hermanos? Sí. Amén. Nada más escucharon como 3 aménes, pero bueno, vamos a ver ahorita cómo vamos. Recuerdo cuando Pablo le decía a los hermanos de Roma en el capítulo 8, verso 13, les decía: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así es. No hay algo que yo no pueda entender de esta frase en este pasaje. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Dígalo conmigo. Si vivís conforme a la carne, moriréis. No, pero dígalo recio. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne por naturaleza. Como natural es el naranjo dar naranjas, el manzano dar manzanas, el cristiano dar un mejor testimonio delante del Señor. ¿Me entiendes? Si andamos pensando en la carne como carnales, pues sí, nos va a llevar al libertinaje. Pero si pensamos como espirituales, pensaremos como Cristo piensa. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Es que así es. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Esta lógica divina en cada uno de nosotros es tremenda si la podemos entender. Para ya no ser esclavos del pecado, hermanos, vivir una libertad espiritual para ser siervos de Dios, siervos de justicia, siervos de Cristo. A mí siempre se me ha considerado, por ser un predicador, siervo de Dios. Pero usted y yo somos siervos de Dios, todos juntos, hermano. Amén. Todos. Usted es siervo de Dios conmigo y sierva de Dios conmigo también. Todos somos siervos de Dios. Amén. Amén. Entonces hay que servir a Dios. Y Cristo nos ha introducido a una gloriosa libertad espiritual que nos hace siervos de la justicia. Pablo les había dicho a los hermanos en Roma, en el capítulo 6, cuando les dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y ahí Pablo presenta el mapa del tiempo. Dice: gracias a Dios que aunque erais, pasado, esclavos del pecado, pasado, pretérito, allá atrás, allá, hace tiempo, eras, habéis obedecido de corazón. Punto de partida. Habéis obedecido de corazón. En ese glorioso presente que todos recordamos cuando obedecimos el Evangelio. ¿Recuerdan? Hágale así. ¿Recuerdan? Sí. Cuando nosotros obedecimos el Evangelio, ese es el punto de partida. Y luego dice: y libertados del pecado, la consecuencia y el resultado glorioso, vinisteis a ser siervos de justicia. A eso se le llama conversión. Díganlo conmigo: conversión. Pues el cristiano se mantiene en la conversión. Un cristiano se mantiene convertido a Cristo. Ahora nosotros tenemos que ayudar al mundo que también se convierta a Cristo. No que el mundo venga y nos convierta a lo que es el mundo. Ya salimos de ahí, iglesia. Que nosotros hemos recibido la salvación que es tan grande, y esa salvación tan grande nos obliga, hermanos, a servir al Señor, a estar firmes, a poner atención a la palabra y a hacer lo que dice la palabra y luchar. Luchar, hermanos.
Es lo que nos falta a muchos cristianos. No luchamos, hermano. Y si no luchamos, perdemos. Así es. Si no luchamos, perdemos. Pienso en este hombre que les acabo de mencionar al principio, Diego Hipólito. ¿Qué habrá pasado por su mente cuando perdió estas 2 ocasiones? Pasaron años para que él pudiera volver a participar y ganar. Años, hermano. Pasó mucho tiempo. Tuvo que persistir, tuvo que perseverar, tuvo que luchar contra la corriente, contra él mismo, hermano. Problemas de todo. Imagínese usted, si usted lo hubiera visto, hermano, la cara y el semblante que tenía cuando cayó, las 2 ocasiones que cayó delante del mundo, hermanos. Vergonzoso para él, penoso para él. Pero imagínese usted el semblante que puso cuando lleva la medalla de plata. ¿Tiene mucho honor? Tiene mucho honor. Recuerdo también al apóstol Pablo cuando le decía a los hermanos en Corinto, el apóstol Pablo les hablaba a los hermanos de Corinto y les decía: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno es el que se lleva el premio? Entonces ustedes corren de modo que lo obtengáis. Aquellos corren por un premio terrenal y nosotros ya tenemos el premio del galardón, que es la vida eterna. Valora la vida eterna, hermano. Valora la salvación, valora tu cristianismo, porque Dios ha pensado en ti. Ha pensado en ti. Amén. Ha pensado en mí. ¿Nosotros acaso nos merecemos la salvación, hermano? No. Hágale así porque no nos la merecemos. Pero Él nos la ha dado por amor, porque nos ama. Entonces, en ese amor, usted luche y persista y persevere hasta que alcance el propósito del Señor. Ese es el llamado, hermanos. Él nos ha dado una tremenda libertad en Cristo Jesús para vivir un cristianismo vivo, eficaz, verdadero, cuidando de la salvación con la libertad en Cristo. Dedicados a la salvación. No es una libertad donde digo: soy libre. Pues soy libre. Entonces me permito ciertas cosas que corresponden a la carne y que corresponden a las tinieblas y corresponden a la condenación, a la perdición. Yo ya no pertenezco a eso, hermano. Ya no pertenezco a Él. El Señor me ha trasladado de allí al reino de su amado Hijo. Por eso tengo que ser una persona de honor para mí. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Libertad para crecer sin límites. Libertad para madurar espiritualmente. Libertad donde nos sometemos con responsabilidad a su voluntad. Libertad para participar de esa sublime gracia que tanto cantamos. Libertad que nos cambia de prácticas muertas y frías y mecánicas a toda una estructura de cristianismo donde cada día nos vamos perfeccionando en el amor de Dios. Un cristiano que se presenta delante de Dios. Mira lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos venido para presentarnos delante de Dios y experimentar la gloria de Dios. Y una vez que nosotros estamos aquí adorando al Señor y su gloria está con nosotros, esa presencia de Dios nos invita, nos empuja, nos impulsa a exaltar su grandeza, porque el Dios que tenemos es un Dios grande, ¿verdad, hermanos? Amén. Es un Dios grande. Yo quisiera que todos aquí, hermanos, como iglesia de Cristo que somos y como reino espiritual del Nuevo Testamento que somos, tuviésemos ese deseo, ese anhelo que tenía el rey David cuando le decía al Señor: Padre, vuélveme el gozo de mi salvación, vuélveme el gozo, devuélveme ese regocijo por la salvación que tú me has dado. Hablo de esa libertad que edifica, que da al cristiano crecimiento, libertad que dota al cristiano de una verdadera adoración, donde tú no importas en la adoración, ni yo, ni nada de lo que nos rodea. Dios es el que más importa. Amén. Dios es el que más importa. Donde el sacrificio somos nosotros mismos, hermano. Porque mira, hemos sacrificado nuestro tiempo, hemos sacrificado los que viven lejos, pues, la distancia, la comodidad del hogar. ¿A poco no se le antoja andar ahorita sentadito en su colchón reclinable con un control remoto de ese tamañote, una televisión sota y una sota y unas palomotas ahí, ¿verdad? O su
pizzota grandota, hamburguesota, o sabrá yo lo que quiera usted comer, pero en bota. ¿A poco no, hermano? Pero mira, a otros les gustaría quedarse pegados ahí en la cama, con las sábanas. Pero aquí estamos, nos hemos levantado. El Señor nos ha traído aquí para que nosotros seamos ese sacrificio vivo y santo, mis hermanos. Tiene sentido venir a la iglesia. Tiene sentido venir a la iglesia. No es práctica, no es bueno, sí es una práctica gloriosa, pero no es tradición, no es costumbre, no es ahí voy porque voy, ahí voy a ver qué. No, hermanos, vengo porque aquí está la presencia del Señor y la gloria de Dios se hace manifiesta y el sacrificio que Él espera soy yo. Entonces tengo que sacrificarme. Tengo que sacrificar aquello que es de la carne y que la carne quiere y que la carne es tan egoísta y que la carne es, oiga, qué barbaridad con esa carne que tenemos. Con razón Pablo le decía a los romanos en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la carne es ciega. Así es la carne. El pecado cansa y desespera, mis hermanos. Así es. ¿Verdad? Nos cansa y desespera. Por eso nosotros estamos aquí para hacer la diferencia. Amén. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Tiene sentido cuando lo puedo entender. Más que una frase insípida, sin sabor, es revelación de parte del Señor. Donde el sacrificio en la adoración soy yo mismo. La entrega soy yo mismo. Entrego mi vida, mi tiempo, mi fuerza, mi corazón, mi mente, mi carácter, mi familia, mi todo. Toda una entrega sin reservas para que cuando yo salga de aquí salga transformado y cambiado. Ya déjese de andar esperando que otros cambien. Cambie usted, iglesia de Cristo. Cambia tu hermano. Cambie yo. ¿Es verdad, hermanos? Amén. Y de que, mira, fuimos a la iglesia y aquel igual. Aquella no cambia. Aquel no cambia. No. Para que yo sea transformado en esa gloria divina de Cristo, hermano. Porque si Él vino a darme esa transformación, entonces no me queda otro remedio más que cambiarlo. Estoy hablando de una libertad bíblica que enseña Cristo, no esa libertad prejuiciada por la ignorancia del hombre, una libertad que me ayuda a crecer en su palabra cada día, que me aleja del mundo. Porque la palabra me aleja del mundo y me acerca al Padre, ¿verdad? La palabra me aleja del mundo, me acerca al Padre, me acerca a lo eterno, me acerca a lo espiritual, me acerca a lo celestial, me acerca a donde tú y yo pertenecemos, iglesia. Pero si no tengo un contacto con la palabra, si no oro, si no adoro, si no sirvo, entonces ¿qué? De ahí podemos nosotros llamarle entonces cristianismo verdadero, genuino, bíblico, porque es lo que habla el Señor. Y Él vino a enseñarnos esto con el ejemplo. Por eso cuando Pablo dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, yo le pregunto a Pablo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y luego Lucas me responde en Hebreos, me dice, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Pon atención, no sea que nos deslicemos. Entiéndete, hermano, hermana, que estamos en peligro. Estamos en peligro. Vivimos en un mundo donde nos amenaza, hermanos, constantemente, y lo que más amenaza es nuestra fe y nuestra salvación. Recuerdo que Pablo le decía a los hermanos de Éfeso también, en el capítulo 10 les habla acerca de la armadura de Dios. Les decía, tomad el yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación y póntelo. No se te olvide el escudo de la fe para que te pueda proteger de los dardos que vienen del enemigo contra ti. No, nosotros ya estamos esperando al enemigo con el cerillo para prenderle el dardo, porque ya no tenemos miedo. Téngale miedo. Cuando usted ha perdido la sensibilidad, téngase miedo a usted. Esos dardos que son tantos que ya ni caso les hacemos, ¿verdad? Ya ni caso les hacemos. Pero dice, no se te olvide el escudo de la fe. No se te olvide proteger, porque la fe nos protege de esto. No dejes de creer en Cristo, no dejes de creer en el poder del Señor, no dejes de creer en la palabra. Por eso, con más diligencia, con más obediencia, con más entrega, la actitud adecuada,
esa libertad que nos ha dado Cristo, que me da el temor, el temblor de poder hacerlo cada vez mejor para Él, porque ahora me debo a Él. Este año tengo que vivirlo con más bríos, con más ánimo, porque Cristo está de mi lado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Cristo está de nuestro lado. Y Cristo mismo hizo la promesa cuando le escribe el libro de Apocalipsis, ese libro que a usted le encanta estudiar, en el capítulo 3, verso 11, dice: he aquí yo vengo pronto, es el Señor. Amén. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona.